Nos preguntábamos, diputado, ¿teníamos que llegar a esta situación con pérdidas económicas, con bloqueos y creo que con un movimiento al socialismo que también ustedes lo deben estar sopesando, más partido que nunca? Y las consecuencias también permitieron la prórroga de mandato de las autoridades judiciales. ¿Por qué se ha llegado a este extremo, diputado? Bueno, antes de ingresar con relación a la primera parte de su presentación de la nota, con relación a los 6 años de funciones, me voy a referir a un poco los antecedentes que han dado lugar a que tenga que generarse todo este escenario de movilizaciones que no básicamente han sido generadas producto de la dilación en el trámite de la ley para la aprobación o para aprobar los contenidos del proceso de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia. Hay un trasfondo que creo que los bolivianos y las bolivianas ya lo han comprendido. Esta reacción por parte de algunos sectores movilizados emerge luego de una determinación del Tribunal Constitucional con relación a la repostulación de Evo Morales en la posibilidad de que el 25 al 30, el 25 pueda ser candidato a la presidencia nuevamente y se haya previamente emitido una decisión que más que haber sido generada y construida por el Tribunal Constitucional, ha sido una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha materializado en una opinión consultiva, la opinión consultiva 028, y que era una especie de nube que estaba flotando sobre el ordenamiento jurídico nacional. Y lo único que se requería era una sentencia que pueda permitir que esa nube aterrice y pueda generar efectos jurídicos de cumplimiento obligatorio en el Estado boliviano. Y el mecanismo ha sido la sentencia constitucional 1010, que esa nube, esa decisión de la Corte Interamericana se pueda ya tener como un elemento que es parte de la jurisprudencia nacional. Y a partir de esto se genera una reacción del sector radical del movimiento al socialismo que pretende abanderarse de un discurso con relación a la recuperación del orden constitucional, a no permitir una ruptura del orden constitucional, al cumplimiento de la constitución política del Estado, que también es un discurso forzado, porque la discusión sobre la constitucionalidad de uno u otro evento también no debe involucrar simplemente el agarrar un artículo de la Constitución sin tomar en cuenta los otros 410 artículos. Usted sabe que la Constitución tiene 411 artículos y de manera tendenciosa se agarra un artículo para señalar que esa es la verdad material de los acontecimientos, cuando en materia jurídica también se debe hacer interpretaciones y análisis sistemáticos de la Constitución, es decir, de todos los artículos para poder llegar a una razón jurídico-constitucional coherente, factible. En fin, creo que el haber llegado al escenario de las movilizaciones para lograr la aprobación de una ley que garantice la realización y la renovación de estos altos tribunales de justicia era innecesario. Nunca ha estado el conflicto en las carreteras, siempre el conflicto ha estado en la Asamblea Legislativa. Y permanentemente lo hemos señalado de esta manera. No se puede pensar que una ley es una varita mágica que lo resuelve todo, que una ley puede estar incluso contra derechos, contra principios, contra normas, contra fundamentos de nuestra Carta Magna. Por eso es que cuando se legisla más allá de lo que señala el cuerpo normativo, nuestra Carta Magna, y las otras leyes que son parte del ordenamiento jurídico nacional, obviamente se tienen conflictos. Y a partir del año 2003, del 2023, de este marzo, con la primera convocatoria que se ha aprobado con la resolución de Asamblea 05, habíamos nosotros hecho señalar, no solo al interior de la Comisión Mixta de Constitución, en que en aquella oportunidad también integraba el suscrito diputado, también en varios medios de comunicación señalándoles que había varios elementos producto de la exigencia de algunos legisladores que ahora obedecen al sector radical del movimiento del socialismo con relación a, por ejemplo, incorporar requisitos formales
requisitos comunes, temas como el no haber emitido ninguna opinión en medios de comunicación por parte de los postulantes con contenidos políticos, como un mecanismo para que puedan ser inhabilitados. Y ha sido a partir de ese requisito que ha habido un postulante en Trinidad, nos presenta un recurso, un amparo constitucional, que en toda su razón, porque no se puede cercenar la libertad de expresión de los bolivianos y bolivianas, y menos a partir de una opinión que usted emita a través de un medio de comunicación, se le puede estar limitando su posibilidad de tener la condición de presentarse como postulante. Y bueno, son algunos elementos inconsistentes, arbitrarios, o algunos elementos que señalaban, por ejemplo, en la versión de aquella oportunidad del reglamento aprobado, referidos a no haber sido parte de regímenes de factos o de golpes de Estado. Y bueno, pues, algunos abogados que probablemente en la gestión 2019 en los medios de comunicación emitieron opiniones probablemente bajo este requisito, ya estuviesen alejados del proceso de renovación como candidatos. Así, varios elementos en la resolución 07, en la ley incluso 144, que ha sido aprobada en su versión original en la Cámara de Senadores en los últimos días del mes de agosto de la gestión 2023, donde se observaba una sintonía discursiva, una coordinación incluso programática entre el sector radical del movimiento del socialismo y Comunidad Ciudadana y Creemos, que señalan y que aprueban un proyecto de ley con alrededor de 38 artículos y alrededor de 6 disposiciones adicionales, pero inconstitucionales, que fueron declarados luego por el Tribunal Constitucional el 11 de diciembre de la gestión 2023 como inconstitucionales a través de la Declaración Constitucional 049. Imagínese usted, si el artículo 182 de la Constitución te dice vas a llevar adelante una preselección, esta preselección obviamente tiene que tener un proceso de evaluación. Y un proceso de evaluación no puede estar descontextualizado de llevar adelante una evaluación escrita, una evaluación oral, una evaluación de méritos. Un estudiante que acaba la formación secundaria para ingresar a una carrera universitaria se somete a una evaluación. Imagínese usted, alejar el criterio de evaluación del proceso de preselección a título de que no nos va a alcanzar el tiempo para tribunales de última ratio. Son estos tribunales que resuelven tus causas, son la última decisión. Después de que uno somete sus litigios al conocimiento de estos tribunales y estos tribunales ya emiten una decisión, la última instancia donde usted puede quejarse es ante un tribunal celestial, no tienes otra opción. Pero lastimosamente, permitir que ciudadanos, abogados, sin haber transitado una evaluación meritocrática y una evaluación oral y escrita, obviamente hace de que tengamos que dudar de la calidad de profesionales que estamos permitiendo que postulen a estos altos tribunales. Y en consecuencia no se estuviese cumpliendo ese requisito que nos señala la Constitución. La Constitución habla de méritos, de meritocracia, y habla de preselección, y una preselección sin evaluación no existe. Y estos elementos que le estoy señalando ahora de manera amplia no existían en el proyecto de ley 144. Uh-huh. Y otros varios elementos como la doble instancia de recurrir ante una decisión de las comisiones mixtas que tampoco existía en el proyecto de ley. El tema de los plazos. Por ejemplo, pretender que esto se realice en 90 días, 120 días, y toda la labor, la fase de preselección y la fase de la elección propiamente, es desconocer ese derecho también que tienen los bolivianos de poder conocer a sus postulantes, porque no se olvide que este proceso no es un proceso electoral común y corriente, no es un proceso donde el postulante a magistrado va y hace sus mitines, hace sus proclamaciones y hace sus campañas con afiches. Este es un proceso donde los que están a cargo de poder difundir los méritos de los postulantes son los miembros del Tribunal Supremo Electoral, con recursos del Tribunal Supremo Electoral, en consecuencia con recursos de los bolivianos y las bolivianas.
y en pensar en abreviar los tiempos, no hacer evaluaciones, hacerlo lo que debe hacerse en 230 días, hacerlo en 90 días, hacerlo en 120 días, obviamente va generando una serie de elementos y desconocimientos a derechos no solamente de los postulantes, sino de los electores. Por tanto, el proyecto de ley de 144 que fue promulgado el día de ayer por el presidente Lucho Arce no es el mismo proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, porque en el trabajo también técnico que se ha desarrollado la semana pasada en vicepresidencia con la Comisión Bicameral y Multipartidaria, se ha demostrado técnicamente a los miembros del Senado la serie de elementos que han ido cometiendo como errores. Por ejemplo, imagínese usted, si tu ley de evaluaciones del cumplimiento de requisitos comunes y específicos, de la cantidad de números máximos que puedes obtener y mínimos que puedes obtener para habilitarte como candidato, te dice, usted sobre los 100 puntos tiene que obtener un X porcentaje de puntos para habilitarse como postulante. Y resulta que en la sumatoria de los puntos asignados, méritos, diplomados, maestrías y todos esos temas, de los 100 puntos haces la sumatoria y te salen 102 puntos. Así temas elementales que no han sido observados, o temas que hacen a la administración de los recursos de los bolivianos. Señalar que se va a realizar un proceso electoral de esta naturaleza, con una inversión por parte del Tribunal Supremo Electoral, que involucra alrededor de 183 millones de bolivianos, que no tenga una certificación en la administración pública, se llama certificación presupuestaria. En este tema legislativo, por lo menos la posición de la instancia del órgano ejecutivo encargada de la administración de los recursos económicos, Ministerio de Economía y Finanzas, que te diga, sí, señores, para la gestión 2024 están garantizados los recursos. No existiendo ningún tipo de esta documentación, un análisis jurídico constitucional sobre la pertinencia de varios elementos de esos 38 artículos y las disposiciones adicionales, de media hoja en el proyecto de ley realmente es muy pobre, y por eso es que se llegó a hacer consultas a las distintas entidades del órgano ejecutivo y del Tribunal de la Administración de Justicia para que se pueda ver en qué elementos tendríamos que llegar a ajustar varios contenidos. Al final, este era un tema absolutamente técnico que lo llevaron a las carreteras de manera innecesaria, porque al final la comisión que inició su trabajo la semana pasada no lo hizo a presión de los bloqueos, no lo hizo a requerimiento de los sectores dirigenciales del trópico, lo hizo fundamentalmente por responsabilidad, pero básicamente estas movilizaciones, más que obligar al sector de la Cámara de Diputados, obligó al Senado a que admita esa necesidad de poder iniciar un diálogo serio, y eso debemos saludar. Andrónico Rodríguez, por ejemplo, desde el día 1 hasta el día 5 estuvo presente y pudo constatar de la serie de anormalidades que se habrían incorporado dentro de su proyecto de ley 144. Es Hidalgo reconocer los errores para que de esa manera podamos corregirlos, y lo hemos corregido. En cuestión de días hemos corregido, hemos suscrito un acta de acuerdo y hemos cumplido el acta, y el presidente también, Lucho, en el debido momento ha también acompañado toda esta labor del órgano legislativo y ha señalado, concluyen ustedes la labor, inmediatamente voy a promulgar. Se concluyó la labor a la 1 de la tarde el día de ayer en una sesión de la Cámara de Senadores, sesión que lo único que hizo fue aprobar todo el trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados como instancia de revisión, porque realmente el Senado admitió su culpa, admitió su responsabilidad, hicieron un trabajo defectuoso, fue corregido, y ahora tenemos una ley promulgada, y esta ley promulgada viabiliza el proceso de renovación de estas altas autoridades. Evidentemente, falta un paso que es absolutamente procedimental, pero que hace a la labor legislativa, que es la construcción de la convocatoria. La ley es el parámetro jurídico normativo que va a permitir que se construya una convocatoria en cuestión de horas, son cuestión de 2 o 3 horas. Una vez que se publique la ley, entiendo que va a ser el día de hoy, porque ustedes conocen que una ley cobra la calidad de documento público, tiene fuerza de vinculariedad, se llama, o sea, fuerza de obligación a terceros, a todos los bolivianos y las bolivianas, a partir de que se publica. El día de hoy, normalmente esta norma es publicada
e inmediatamente se convocaría a una comisión mixta de constitución para que se apruebe la convocatoria con un informe al Pleno de la Asamblea Legislativa, que esperemos que pueda ser convocada en el peor de los escenarios en horas de la tarde del día viernes, e inmediatamente sábado, domingo, lunes, probablemente, si los tiempos nos dan, ya estuviésemos conociendo ya la convocatoria, la ley, para que se aperturen las oficinas la siguiente semana y tengamos la posibilidad de presentar las postulaciones los abogados que consideren reunir los requisitos para postular a estos altos tribunales.